Gálatas, capítulo 5. Hemos ido caminando, ¿verdad?, en el libro a las iglesias de Galacia. Y para nosotros es tan importante comenzar un libro como terminarlo. Uno tiene que acostumbrarse, ¿verdad?, a comenzar algo y terminarlo. Yo le invito siempre a que lean la Biblia y la estudien por libro. La estudien. No simplemente un pasajito aquí, otro allí. Esa picadera ya, eso es una picadera. Ustedes tienen que ya preparar su comida más fuertemente. Así que hemos ido caminando en este libro a los Gálatas y al llegar al fruto del Espíritu se deja notar o se caracteriza el contraste. Hay un contraste porque esto no está aislado. Ustedes se dan cuenta que los versículos 16 en adelante comienza a decir: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, del Espíritu contra la carne. Y luego, ese mismo argumento, luego de mencionar las manifestaciones de la carne, en el versículo 22 dice: pero el fruto, o sea, hay una comparación, más el fruto del Espíritu. Y ahí comienza a enumerar lo que es el fruto. Las manifestaciones de la carne son muchas, nunca concluyó, dice, y cosas semejantes a esta. Mientras que el fruto del Espíritu terminó y no dijo otra cosa semejante a eso. Así es que es interesante todo esto. Estoy pasando un proceso gripal, pero estoy como payán ahora yo. Pero es importante cómo se conectan el versículo 16, cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se conectan por el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, la carne y el Espíritu, como dos realidades en la vida de un creyente. Todo creyente tiene que tener esas dos realidades. Pero la Biblia nos da a nosotros exhortaciones muy claras de por qué tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Lo que llama la atención también es que las acciones buenas no suceden de un corazón bueno como tenemos nosotros. No suceden espontáneamente. Fíjense que el fruto del Espíritu trae esa realidad. El fruto del Espíritu, aquí no hay obra, sino actuación de nuestro espíritu regenerado e impulsado por el Espíritu Santo. Por lo que Pablo le llama fruto. Dámele para atrás porque yo iba a decir algo de la primera diapositiva. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de fruto hay? Deben haber 9, pero hay una significación de 9. Porque la Biblia dice el fruto del Espíritu, como un solo fruto. Pero menciona diferentes frutos. Y eso, bueno, gracias a los artistas que me hicieron eso. Me están tomando la diapositiva y me la están rehaciendo. Así que seguimos con la próxima. Próxima. Es de uno solo. Aquí no hay obra, sino actuación de nuestro espíritu regenerado e impulsado por el Espíritu Santo, por lo que Pablo lo llamó fruto, una pura consecuencia de estar en Cristo. El fruto, y eso es lo que a mí más me encanta aquí, en singular, no dice los frutos, debió decirlo, porque menciona 9 cosas. Todo como un racimo se desarrollan en un mismo nivel. Por ejemplo, al crecer el amor, o al venir el amor, crece también el gozo. Al crecer el gozo, crece también la paz, la paciencia. Vaya agregando. Pero que es un solo fruto, entonces yo no puedo desvincular una cosa de la otra. ¿Recuerdan ustedes 1 Corintios 13 cuando habla del amor? Cómo cubre todo y cuál es el mayor de las virtudes, como dice el apóstol. Bueno, aquí también.
Pero aquí podemos verla en tres grupos de tres. Hay tres grupos de tres virtudes. Y la mayoría de los estudiosos, al principio yo no lo veía así, pero me puse a leer una traducción, una versión que la veía como paralelo tres: amor, gozo, paz. Y luego, pero qué interesante, y me llamó la atención y dije, déjame ver cómo se ve las demás: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces 3, 3 y 3. Y dije, la verdad que el objetivo, no importa, como si usted la quiere pegar, péguela, porque están todas unidas, es un solo fruto. Es una concatenación, es como encadenada que van una del otro. Aquí se encierra el número a 9, mientras que las obras de la carne ya dijimos que es abierto, porque muchas son las manifestaciones de la carne, porque termina y lo deja abierto. Porque dice también en los versículos 21, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que las manifestaciones de la carne están abiertas, pero el fruto del Espíritu es cerrado. Pero los dos se oponen y tenemos esa lucha. Si usted es cristiano y ha venido a los pies de Cristo, usted tiene que tener esa lucha. Y si no tiene esa lucha, revísese, porque entonces algo anda mal. El bosquejo es un bosquejo sencillo en base a los tres grupos. El primer grupo, amor, gozo, paz. El segundo grupo, paciencia, benignidad, bondad. Y el tercer grupo, fe, mansedumbre, templanza. Hay varias formas de ver estos pasajes. Yo estaba estudiando algunos literatura. Dice, los tres primeros, amor, gozo, paz, son cualidades internas que reflejan nuestra relación cristiana con Dios. Eso puede ser una opción. Pero uno la pudiera ver también individualmente. Pudiera verse de esa manera. Otros ven la paciencia, la benignidad y la bondad. Se muestran en la actitud del cristiano en sus acciones hacia su prójimo. ¿Por qué? Porque paciencia tiene que ver con... Es muy raro que la paciencia usted la ejercite esté solito viendo para arriba. Tiene que haber alguien que lo esté pinchando. La benignidad, bueno, ¿y cómo yo puedo ser benigno conmigo mismo solo? Eso es como que no tiene gusto. Tiene que haber alguien con quien hacerlo. Y la bondad, por eso se ven que muestran la actitud del cristiano en sus acciones hacia el prójimo. Y las tres últimas, fidelidad, mansedumbre y templanza, reflejan la manera en que el nuevo hombre se conduce en vista de los deberes, las oportunidades y las obligaciones que llegan a él en lo que se llama el llamado de la vida cristiana. Y es más allá de lo que aparece aquí. Otra forma de ver es amor hacia Dios, gozo hacia el prójimo y paz hacia sí mismo. Pero es que la paz es también abarcativa, igual que el amor. Solamente verla así sería limitar el asunto. Y cuando uno revisa 1 Corintios capítulo 13, se da cuenta de que hay cualidades que se relacionan con el amor, como que es sufrido, es benigno, no tienen, que se pudieran relacionar con las demás virtudes. Se dice que 1 Corintios 13 es el amor visto con todas las demás virtudes que aparecen en Gálatas capítulo 5 como el fruto del Espíritu Santo. Así lo vimos nosotros cuando estudiamos 1 Corintios. Así que capacitan especialmente para una santa comunión con Él. Por eso muchos dicen amor a Dios, gozo en Dios, paz con Dios, pero es más que eso. El énfasis principal aquí es el contraste que hay. Si usted ve el fruto del Espíritu, pero no piensa en las manifestaciones de las obras de la carne, entonces no va a entender el porqué. El énfasis entonces está que si confiamos en nuestro propio esfuerzo, solo podemos producir frutos que no agraden a Dios. Aunque no dice fruto, sino las obras de la carne. No dice fruto, pero lo que pasa es que sería un mal fruto. Vamos a decirlo de esa manera, y por eso Pablo se cuida mucho y comienza a decir, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero son frutos también, mal fruto.
Y luego por eso dice, pero el fruto del Espíritu. Pero Pablo no quiere que le llamemos fruto a las obras de la carne, sino que son manifestaciones. Así que la expresión carne en la epístola de Pablo son acciones y obras que realizamos por nuestra cuenta. Ya le hablamos la vez pasada diciendo, cuando uno habla de la carne, yo cuando era niño no entendía nada, porque había un hermano que cuando estaba predicando decía, esta carne sí es mala, y se pellizcaba. Y yo decía, pero ¿por qué es la carne que se pellizca? Es un concepto que no es bíblico, porque él pensaba que lo que es malo es la carne. El problema es que la Biblia no habla de la carne aquí, sino de las intenciones que vienen del corazón. Como el Señor lo dice en Marcos capítulo 7, cuando habla, dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, lo que viene de adentro. Y ahí comenzó a decirse, porque lo que entra por la boca va a la letrina, pero lo que sale dice, son los hurtos, los homicidios. Y el Señor mismo que dice eso en Marcos capítulo 7. Nuestros mejores esfuerzos nos cierran la puerta del reino de Dios porque no nos pueden salvar ni santificar. O sea, por más esfuerzo que usted haga, noten ustedes que aquí dice que esto es un fruto que se llama del Espíritu. Es el Espíritu que provoca eso en nosotros. Pero yo tengo que tener la disposición, porque también hay un mandato, andar en el Espíritu. Pero es como si dijera, confía en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en la vida tuya. Tú puedes dejar tranquilo, si tú te quedas tranquilo, tú vas a manifestar las obras de la carne. Pero si dejas que Dios actúe en tu vida, entonces tú vas a manifestar el fruto del Espíritu. El amor es el primero. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El amor es como el primogénito entre todas las virtudes. Ese es el primero y más importante. Incluso, eso ya lo vimos en 1 Corintios 13. El amor es suficiente. Dice mucho que no hay necesidad de mencionar los demás frutos, porque el amor lo abarca todo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que muchas veces tú pudieras manifestar gozo independientemente del amor, pero es difícil poder separarlo. Por eso yo le dice que es un solo fruto. Y uno dice, bueno, si yo tengo amor y no tengo gozo, y qué raro está eso, porque ¿cómo que tú tienes amor y no tienes gozo? Y tú tienes amor y gozo y no tienes paz. No, eso no puede ser. Entonces hay que obligar a juntarlo. En el contexto, en el capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el contexto. Y luego dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Unas palabras fuertes. Y entonces ahí dice, digo pues andad en el Espíritu. En el mismo contexto de este capítulo 5, dice que la ley también se cumple en una sola cosa. Pero ahora nosotros no estamos bajo la ley porque hay una contraposición aquí. Y eso es lo que Pablo también quiere reseñar. Dice, bueno, ya lo leíamos. La segunda palabra que aparece aquí es gozo. Para el creyente genuino que de veras ama al Señor, el gozo es no solo una consecuencia necesaria del amor, sino hasta un deber, dicen algunos. Regocijaos se nos manda a mantener una postura de gozo. Otra vez digo, regocijaos, dice Pablo en Filipenses. Y cuando Pablo escribió esa carta, le llama la epístola del gozo, pero Pablo no estaba en un chailón allá en la playa, sino que estaba preso cuando escribió. Es una de las cartas de la prisión. Y sin embargo habla del gozo. Porque el gozo no tiene que ver con cómo yo me sienta, ni qué ambiente yo tenga rodeado. Yo tengo que manifestar gozo independientemente de dónde esté. No se refiere a la risa o a la sonrisa, es más que eso, ¿entiendes? Es un poquito más profundo. Es lo que viene como fruto de lo que el Señor está haciendo en la vida nuestra. Este gozo no depende de las circunstancias externas, a favor o en contra. Me gozo, dice Pablo, ¿en qué? En las tribulaciones.
sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5. Ese gozo no depende de la circunstancia externa. Así parece ser que los creyentes de hoy están comparando el gozo con las cosas que tienen o no. O sea, si yo tengo esto, yo estoy gozoso. Si yo no tengo tal cosa, no tengo. Si yo estuviera casado, tal vez fuera mejor. Si yo tuviera así o asá, otros dicen si estuvieran solteros también. Pero ese es un problema también. La verdad es que siempre el contentamiento cristiano no depende de las circunstancias. Y yo leí un libro del año 1600 que lo escribe un puritano que se llama Thomas Brooks. ¿Y sabe cuál era el título de ese libro? Dice, el gozo cristiano, la joya ausente del cristianismo de esa época, 1600 y pico. Y yo dije, wow, pues eso se puede escribir hoy en día también. La joya ausente del cristianismo contemporáneo. ¿Cuántas personas, en vez de pensar que el gozo no depende de las circunstancias, o de lo que tenga o no tenga, o lo que posea o no posea, o lo que me ha pasado o no lo que no me ha pasado? Ah, que tú no sabes, mi hermano. Porque muchas personas piensan que como uno está aquí arriba, uno no le pasa nada. No tiene pruebas, ni tentaciones, ni se enferma tampoco. Porque tú eres médico, me dicen, pues tú te enfermas. Sí, hasta gripe me da. Y fiebre y de todo. Yo tenía fiebre fin de semana pasado. La verdad es que el gozo no depende de las circunstancias. Brota como un fruto. Brota de nuestros seres. El gozo es un don de Dios y como tal los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya poseen. Dice en Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Romanos 14 habla de guardar los días, habla de que algunos se sienten mal por lo que comen y no comen. Y Pablo dijo ese versículo, dice, miren, ese pasaje de Romanos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Hay muchas personas que piensan que lo más importante son la comida y la bebida. Y en la cultura dominicana todo es una bebedera y una comedera. Los cristianos no beben, pero comen, dice la gente. Así que tenga cuidado, brinde mucho. Lo ideal sería que no se embriaga. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Señor, pero tú no crees que en alguna circunstancia, incluso en ese contexto de Filipenses 4 es que dice la Biblia que por nada estéis afanosos. Pero Señor, tú no crees que hay un error ahí, aunque sea un afancito semanal, ¿verdad? Uno solo no es nada. Señor, uno solo. Pero el Señor conoce el corazón de nosotros y nos lo prohíbe. Y eso es bueno, porque una prohibición para un cristiano es buena, porque dice, oye, el Señor no quiere que nos afanemos. Entonces, por nada, pero Señor, tal vez 3 cositas, aunque sea al año, no es nada. No, por nada. Es como quien dice, mira, eso te puede llevar más para allá porque te va a robar cosas. En ese mismo contexto es que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted está afanado, el cerebro se va al suelo. Pero cuando usted está confiado en lo que el Señor puede hacer, usted dice, no, que haga lo que Dios quiera, que venga lo que venga. Yo recuerdo cuando era muchacho que cantaban unos coros, porque los coros se cantaban de memoria, aparte del linario. Había muchos coros que uno iba a un culto y dice, vamos a cantar el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y todo el mundo lo sabía. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y así comenzaba a cantar. Y a mí me gustaba la última frase, dice, el gozo del Señor es mi sostén. Miren cómo dice el coro, dice, el gozo del Señor. Eso es el fruto que viene como consecuencia de lo que el Espíritu hace en la vida del creyente. Si tienes ese gozo, dice, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes alabar. Y terminaba diciendo, el gozo del Señor es mi sostén. Muchos creyentes de todos los tiempos, en el pasado,
hermanos sencillos que no tenían muchas cosas, pero se sabían todos esos coros. Y aparte de las escrituras, servían para su sostén espiritual. Tercero, paz. Se refiere principalmente a la que sentimos en nuestro interior, aun cuando el mundo está en conmoción. Y toda situación, por difícil que sea, no venga lo que venga, pase lo que pase, usted dice no. El que mejor entendió fue el que escribió un himno que tenemos ahí en el himnario. Yo no sé si usted ha escuchado la historia del que escribió el himno. Si paz cual un río es aquí mi porción. Es como la senda del mar. Cualquiera mi suerte es ya mi canción. Está bien con mi alma, está bien. Sabe que él por motivo de trabajo se retrasó. Y su familia se fue en un crucero. Y entonces lo perdió todo. Sus hijos y su esposa se salvó, pero sus hijos se perdieron. Y cuando él fue al encuentro con su esposa, él escribió ese himno. Si paz cual un río es aquí mi porción. Es como las olas del mar. Cualquiera mi suerte está bien. Con mi alma está bien, dijo él. Y ese coro lo cantamos muchísimas veces. Paz viene de Dios y tampoco depende de lo que nos rodea. Es también la actitud práctica que tomamos frente a los ataques de otros porque no busca la venganza. La calma interior que viene como resultado de la confianza total en relación a la salvación que tenemos y hemos recibido en Cristo. Es cierto que nos afanamos y a veces perdemos la compostura. Ay, si yo tuviera esto. La paz tampoco depende. Es un estado interior. Es el fruto del Espíritu. No puede ser de otra manera. Como el gozo, la paz no tiene que ver con las circunstancias temporales. Incluso la forma verbal denota la suma perfecta de todas las cosas y se refleja en la noción de tenerlo todo aunque usted no lo tenga. ¿Entiende lo que está diciendo el texto aquí? Se va más lejos. Y hay otro coro, porque hoy es el día de los coros, que dice, es la paz que el mundo no entiende. Es la paz que el mundo no da. Paz. Y muchos intérpretes han entendido eso. Y ellos siguen escribiendo. Paz. Y hay otro que dice paz. ¿Cuál dulce paz también? Segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad. Paciencia se puede traducir en español como longanimidad o largura de ánimo. Viene de una palabra griega que es macrotumia, que significa una capacidad, la mejor manera de entender, se puede traducir paciencia también, como así aparece aquí en este pasaje. La idea es como la mejor ilustración, ahí está. Cuando usted era muchacho que cogía una vejiga y la ponía en la llave de agua y le abría la boquita y esa vejiga comenzaba y usted la sacaba porque ahora la gente juega con los globos, pero antes tener un globo de eso usted lo lloraba cuando se le explotaba. Pero ahora a veces a uno le quedaba una pizca porque se le perdió la boca y uno agarraba y le echaba agua y lo amarraba. Había que aprovechar esa vejiga. Ese globo, los muchachos de ahora tienen tantos globos que ellos juegan a explotarla, pues tú estás loco. Ahora le explotan. No, ahora uno la guardaba porque eso era valioso. Eso no lo tenía todo el mundo. Bueno, para decirle, cuando uno le echaba agua a esa vejiga, que le hacía así, la agarraba en la mano y así. Esa capacidad que tiene ese globo de distenderse pero no romperse, es lo que la Biblia llama longanimidad o paciencia, macrotumía. Y es la idea de que tenemos que tener la capacidad de resistencia en medio de la presión. Eso es lo que está diciendo. Ay, Señor, mándame paciencia. Sabe que el mundo de hoy está tan acelerado que hubo un hermano que pidió paciencia, pero oigan cómo la pidió. Dice, Señor, mándame paciencia, pero la quiero ahora. O sea, que estaba muy impaciente. La idea es que la paciencia, lamentablemente, para poder ser cultivada, necesita entonces que usted necesita prueba. Porque lo que hace que la paciencia adquiera una capacidad de fuerza y de resistencia es cuando es probada. La segunda cosa que aparece aquí es benignidad.
Es otra palabra que viene de una raíz que significa ser útil y servicial. Se muestra en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato con las personas necesitadas. Esta es otra palabra que tiene que ver con la práctica. No es un asunto que yo dice, bueno, yo quiero ser benigno. Tal vez de nombre, hay un amigo mío que se llama Benigno, Benigno Rodríguez. Pero es más que eso. Es practicar, buscar la manera de cómo hacerlo. La bondad, el vocablo que aparece aquí, sale 4 veces en todo el Nuevo Testamento, siempre de la pluma de Pablo, y comporta de la idea de nobleza de carácter. Es como una combinación entre justicia y amor. Eso es lo que la palabra bondad. Y nosotros se nos manda a manifestar esas 3 cualidades. Paciencia, como la quisiera, dice algunos hermanos. Y todos necesitamos paciencia en algún momento determinado. Necesitamos benignidad y necesitamos bondad también. El tercer grupo, 3 virtudes que dicen especial relación hacia sí mismo y son como un broche de oro en la calidad del carácter del cristiano y en la manifestación del fruto del Espíritu. Fe, mansedumbre y templanza. Lo que pasa es que la palabra fe depende de cómo se use. La palabra aquí pudiera significar el sentido de fidelidad, por la que una persona es digna de crédito, por la que una persona, usted confía en él. Eso es lo que está hablando aquí de fe. No fe en cuanto a la práctica, sino fe en cuanto a manejar los créditos hacia la persona. Pues se ejercita tanto en lo que se declara como con lo que se promete a otras personas. Lo que pasa es que creo que la prédica está completa de lo que yo quiero decir en cada una de esas palabras como tal. Mansedumbre es una virtud difícil por la tensión psicológica que supone entre 2 extremos, la impulsividad o la cobardía. Porque una gente te puede malinterpretar si te ve que tú eres una persona mansa o mansedumbre y dice, no, este me lo he hecho yo en un bolsillo. Espérate. Yo aprendí eso de un hermano, dice, yo soy manso pero no menso. Sí, porque la gente cree que uno es menso. Y entonces quieren como un hermano que un vecino, esto es real lo que le estoy diciendo, en el ensanche de Libertad, yo tuve que mediar. Un vecino iba a construir, entonces quería construir una columna en el callejón del hermano, de la tierra del hermano. Pero entonces él no era cristiano y decía, pero como usted es cristiano, deme eso para yo poner esa columna. Dice, pero y entonces, esto está en un plano, esto puede traer un problema, yo vendo esto y cuando vengan te van a destruir la casa. Pero tú no eres cristiano, tú deberías darme ese pedazo. Oye, tuvimos que ir a la fiscalía porque él no entraba en razón. Porque es cristiano y tiene que darle ese pedazo de la columna. Porque quiere poner su columna, entonces échala para adentro y dámela a mí, el pedazo. No a mí porque no era mío. ¿Te entiendes? Estoy argumentando. Y a veces se equivocan pensando. Como cristianos a veces somos vulnerables, a veces uno tiene que ceder cosas, pero hay que tener cuidado que no se confunda los derechos que Dios te ha dado. Además de que hay cosas que te pueden llevar a una complicación más grande. Y después que tú te mueres y los hijos estén ahí, y viene y se reparte, y cuando dice esa columna, ¿quién la puso ahí? Eso no está en el pedazo de tierra que está en el plano y ahora. ¡Qué lío ese! Son muchas de las cosas que uno se evitaría si hace las cosas de manera correcta. Así que no tiene que ver, no nada que ver con la debilidad, pues una cualidad viril por excelencia. O sea, mansedumbre habla de una gente que está con 2 pies en el piso. Eso no quiere decir que está en el aire. Se manifiesta especialmente en la disposición a ceder de los propios derechos por amor a los demás, pero él lo puede hacer. ¿Entiendes? Y hay personas que así lo manifiestan. Tenga cuidado porque a veces el hombre más manso y humilde de la tierra, dice la Biblia, ¿quién era? Moisés. Sin embargo, su pecado fue contrario a su propia naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe que Moisés le habló a la peña? No fue que le habló, Dios le dijo que le hablara, pero él la golpeó para que surgiera agua, pero es que ya el pueblo lo tenía podrido hasta aquí.
Y parece que en una tensión de esa perdió el control Moisés, el hombre más manso y humilde de la tierra. ¿Tenía mansedumbre? Claro que sí. El mismo ejemplo, como aparece en Romanos capítulo 14. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Tranquilo, ven acá, vamos a hablar. En el Nuevo Testamento se emplea para describir tres actitudes. Sumisión a la voluntad de Dios en Colosenses 3:12. Disposición a ser enseñado, como aparece en Santiago capítulo 1, verso 21. Y consideración hacia los demás, como aparece en Efesios capítulo 4 y verso 2. Otra de las virtudes, templanza. Esa palabra también es difícil. Es una palabra griega y la mejor manera de decir templanza es tener dominio propio. O sea, aunque es la palabra que nosotros conocemos mejor, templanza, pero que es una palabra muy difícil. Dominio propio es más fácil. Ese vocablo es ambiguo a este respecto y no refleja bien lo que el vocablo griego significa. La idea entonces es dominio propio. Y se refiere a la restricción de las pasiones, se refiere a las restricciones de los apetitos, se refiere también a la autodisciplina como tal. El mejor ejemplo que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos los da, 1 Corintios 9, y viene del argot deportivo. Saben ustedes que Pablo parece muy amante de los juegos, hablaba de los juegos siempre, pero en este caso lo aplica a su propia vida. Existían dos grandes juegos que eran todos los juegos de los pueblos griegos. Esos eran como los olímpicos. Pero también existían los juegos del Istmo de Corintio. Y Pablo hace alusión aquí al lenguaje deportivo cuando dice, versículo 24 de 1 Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Primer ejemplo, una carrera. Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y Pablo toma muy en serio lo que está hablando. Corred de tal manera que lo tengáis, o sea, esfuérzate. Pero él está usando el ejemplo de una carrera para buscarlo en la vida cristiana. Otro ejemplo. Entonces viene ahora no el correr, sino la lucha. Versículo 25. Porque las luchas son los juegos más antiguos. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Es decir, no, yo no me voy a comer esto ni aquello. Yo tengo que mantenerme. Tengo que dormir bien. Tengo que estar disciplinado. Dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona que se corrompe. ¿Sabe cuál era el premio que le daban a los que ganaban? Una corona de laurel. Pero eso era cuando se celebraban todos los juegos de los pueblos griegos. Pero es que los juegos de Corintio era una corona de pino que le daban. Un pinito tejido. Sino, en cuanto a los juegos, aquí Pablo utiliza la lucha. Ellos a la verdad para recibir una corona, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, vuelve otra vez al ejemplo, no como a la aventura, yo no estoy corriendo a lo loco, yo no puedo salir de camino, o déjame ver, no, usted eso tiene una ruta marcada, no a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire así, yo no estoy haciendo sombras, son golpes verdaderos. Dice Pablo, es en serio que hay que tomar esto, sino que golpeo mi cuerpo, dice él, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, es decir, habiendo sido un predicador para los demás, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Él se pone su propio cuerpo también como parte de esa dinámica. Y eso es lo que queremos decir cuando se habla de templanza. Incluye disciplina, dominio propio. Incluso la palabra gimnasia, de donde viene la raíz de la palabra disciplina viene de gimnasia también, que es una palabra de origen griego como tal. Y como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, y si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejaré estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo, volviendo de nuevo a Gálatas, capítulo 5. Dice el 24. Bueno, el 23 dice, contra tales cosas no hay ley. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. Hay 3 crucifixiones que aparecen en el libro de Gálatas. Fíjense que son términos negativos. La cruz era un término negativo. Sin embargo, la Biblia santifica el término. Utiliza la palabra, por ejemplo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo aquí dice en el 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también al final, en el 6:14, habla de la misma idea. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 3 realidades de la crucifixión. Pablo dice, yo estoy con Cristo crucificado, en relación conmigo mismo, Gálatas 5:24, y en relación con el mundo, en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Toda crucifixión es como un borrón y cuenta nueva. Eso se usa mucho en la política dominicana. El tiempo aquí es aoristo, imperativo, activo. Somos nosotros los que bajo el impulso y con el poder del Espíritu de Dios hemos de crucificar nuestra carne. Porque el texto dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos la garantía. Al estar en Cristo tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Al estar en Cristo podemos decirle, Señor, fallé de nuevo, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a pedir perdón a quien ofendí, le falté a mis hijos, le falté a mi esposa, hice esto mal, tengo que hacer lo correcto. Finalmente aprendemos varias cosas. Número 1, quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad, no necesita ninguna ley. Dice Gálatas 5:23, dice, contra tales cosas no hay ley. Y recuerden que comparando la ley con la gracia. Puesto que la función de la ley, ¿qué es? Restringir. No haga esto, no haga lo otro, no haga aquello. Pero la gracia que viene en Cristo es para nosotros vivirla delante de Él. En tercer lugar, el fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor. Al cumplir de sobra y rebasar todas las obligaciones que la ley pueda imponer. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos ley, no es que andamos sin ley. No es que somos chivos sin ley, como decimos nosotros en la cultura dominicana. Tenemos la ley de Cristo, que es una ley que está escrita en nuestros corazones y que tiene que ver con muchas otras cosas. Y lo que el Espíritu produce en nosotros como tal. Y lo que nos hace ver, la Biblia señala lo que son las manifestaciones de la carne. Como si Pablo dijese, quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo en Gálatas todo esto es práctico. Esto no es nada de mucha teoría, ni mucho más. La teoría fue cuando él comenzó, que se decía que la ley había que hacer esto y lo otro. Ahora esto es práctico. Pablo dice, ¿usted es Cristo? Bueno, pues vamos arriba, manifieste su vida cristiana. Y además en la vida práctica, no irritándonos unos a otros, a veces sin razón. Y que hay personas que hasta pelean con ellos mismos. Y que dicen, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? No, está irritado. Irritándonos unos a otros y sobre todo envidiándonos unos a otros. Y ahí viene la continuación, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vosotros, ahí viene el capítulo 6.
Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que Dios nos ayude a ver que es un mandato divino que nos mandan a andar dentro de la palabra y del fruto que produce el Espíritu en la vida del creyente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque necesitamos depender de ti. Creo que cada uno de los que ha visto estos pasajes que aparecen aquí se da cuenta de algo. Que si es el fruto del Espíritu, entonces tenemos que dejar manifestar el Espíritu en nuestra vida. Gracias porque Él es quien produce el querer como el hacer en su buena voluntad en nosotros. Pero al mismo tiempo se nos da un mandato a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ayúdanos, Señor, a mortificar nuestras vidas como Pablo, tomarlo muy en serio, como el que corre en el estadio y se abstiene de muchas cosas, pero para obtener una cosa que no tiene ningún valor. Sin embargo, nosotros hablamos de una corona incorruptible en tu presencia. Así que trabaja en nuestras vidas, Señor. Mira nuestras necesidades. Permite que el Espíritu manifieste el fruto, comenzando por el amor, siguiendo con el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.